cabo todos los viernes desde la Silán. Hoy tenemos, bueno, antes de especificar un poco, agradeceros a todos vosotros la asistencia y fundamentalmente pues a todos los panelistas que vienen colaborando con nosotros. Nosotros desde este apartado de la Silán lo que pretendemos es abrirlo a todos los socios de la Silán y a aquellas personas que consideremos de relativa significancia desde el punto de vista de la neuroradiología, tanto sea diagnóstica como terapéutica. Y yendo al webinar de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el tratamiento de los aneurismas de cuello ancho. Nosotros desde el punto de vista de la actividad docente y actividad asistencial creemos muy importante y tenemos mucha confianza desde el punto de vista de la Silán es en la innovación tecnológica. Hoy vamos a tener la ocasión de ver una serie de dispositivos que están dentro de esta innovación y para ello queremos agradecerle fundamentalmente al patrocinio de este webinar que lo lleva a cabo Rapid Medical y específicamente agradecerle a su director operativo en Estados Unidos y Sudamérica, que es Michael Barde. Bueno, vamos a poder disfrutar con los panelistas de diversas partes de la comunidad latinoamericana. Va a estar con nosotros Jorge Olier, que es el jefe de sección de neuroradiología del Complejo Hospitalario de Navarra. También nos acompaña desde Medellín Boris Pavón, todos lo conocemos, director del equipo Angioting. Y Pablo Giacamán desde Chile, desde el Hospital Regional de Concepción. Como moderadores pues estará Eguard Samaniego, que es profesor clínico asociado de la Universidad de Iowa, y yo personalmente. Bueno, pues Eguard, te paso el testigo para que hagas la presentación de los temas que van a impartir y nos presentes a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Gracias, profesor Pomar. Bueno, un placer estar con todos los invitados. El primer panelista va a ser el profesor Jorge Olier. Él nos va a hablar sobre Comaneci, un dispositivo polivalente. Gracias, Edgar. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve ¿Se ve la presentación? Dale a compartir, Olier. ¿Perdón? No, todavía. Dale a compartir pantalla abajo. Vale, vamos a ver. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manel. Gracias, Edgar, por la invitación y Edgar, por tu magnífica coordinación del evento, muy profesional. Yo voy a hablar, lamento que parte de mi exposición no cuadra exactamente con el tema del tratamiento de aneurismas de cuello ancho, sino con la polivalencia que tiene el dispositivo Comaneci. El dispositivo Comaneci se fabricó con el objetivo de ayudar a la embolización de aneurismas de cuello relativamente ancho, en lo que se conoce como técnica de remodeling. Nosotros lo utilizamos, el primer caso lo hicimos en el año 2015, que fue el año que se puso a la venta en Europa. Fuimos el segundo hospital después del hospital de San Sebastián con el doctor Masó. Este dispositivo es un dispositivo de hilos trenzados, cerrados en los dos extremos, que se puede expandir gracias a un mando deslizable que está unido a la guía de empuje del Comaneci. En los extremos cerrados de la cesta hay dos marcas radiopacas que permiten situarlo con seguridad donde nosotros queremos, y a partir del extremo distal hay una guía corta de perfil bajo de aproximadamente 7 milímetros que termina en un objeto plástico semiesférico que le da, con el que se puede navegar con bastante seguridad dentro de las arterias. En estos 20 minutos, que es poco tiempo, he preferido relatar nuestra experiencia y evitar hablar de tablas de resultados y de comparaciones bibliográficas y también de aspectos técnicos concretos que podrían quedar para la discusión. El Comaneci se fabrica en 3 tamaños, que se denominan Comaneci, Comaneci Petit y Comaneci 17. El Comaneci, que es el dispositivo más grande, circula a través de un microcatéter de 21 milésimas de pulgada
y está indicado para aneurismas que dependen de la carótida intracraneal antes de la bifurcación. Tengo que confesar que la primera vez que vi cómo se desplegaba un Comaneci me produjo cierta desconfianza, pero la realidad es, como vais a ver en los casos que siguen, es que el dispositivo se adapta perfectamente a la morfología de la arteria que lo aloja. El Comaneci Petit también circula por un micro de 21 milésimas de pulgada, está indicado para segmentos proximales de las ramas principales de las carótidas o del tronco basilar, como este aneurisma del segmento proximal de la pared inferior, del segmento proximal de la cerebral posterior derecha. Y el Comaneci 17 es el dispositivo más pequeño, circula por un microcatéter de 17 milésimas de pulgada, similar a los que utilizamos habitualmente para introducir coils dentro de un aneurisma, y sirve para tratar o para ayudar a embolizar aneurismas más distales, como este aneurisma de la bifurcación de la cerebral media derecha. Desde nuestro punto de vista, tiene ventajas. Nosotros empezamos a utilizarlo a utilizarlo de forma habitual a raíz de la rotura de una arteria embolizando un aneurisma con un balón de remodeling. La empresa, cuando lo dio a conocer, Rapid Medical, la principal virtud que le ofrecía era que mantiene el flujo sanguíneo permeable. Eso es verdad, pero para nosotros la principal ventaja es que es menos traumático. El riesgo de romper una arteria es infinitamente mucho más bajo que con un balón de remodeling. Y la razón es que un balón de remodeling ejerce su presión de forma genérica sobre cada punto de la arteria, mientras que el Comaneci, que es muy parecido a un stent o a un stent retriever, ejerce la presión en puntos muy concretos, como lo haría, incluso de manera más eficaz, como lo haría un balón de corte de los que utilizan los hemodinamistas cardíacos. Otra de las ventajas del Comaneci es que la respuesta a la apertura y al cierre del dispositivo es inmediata. Esto es una ventaja respecto a los balones. Y en este cuadro resumen de lo que entendemos como ventajas, incluyo también el menor deslizamiento. Hay muchos balones que cuando se abren tienden a deslizarse, mientras que el Comaneci, una vez que se sitúa, lo hace de forma muy estable. Lógicamente tiene inconvenientes. Desde nuestro punto de vista, y aunque sobre este tema podría haber polémica, consideramos que es imprescindible antiagregar a los pacientes. Se trata de un cuerpo extraño, compuesto por metal. En muchas ocasiones se hacen tratamientos en agudo. Un paciente con un aneurisma, con una hemorragia subaracnoidea, tiene una agregación plaquetaria acelerada y consideramos que es imprescindible la antiagregación. Es menos moldeable o por no utilizar el anglicismo conformable que un balón de remodeling, eso es cierto. No se adapta tan bien a las anfractuosidades que puede haber en las cercanías del cuello del aneurisma, aunque va a mantener el microcatéter también muy estable, lo que nos va a permitir embolizar el aneurisma. Y lo pongo con un asterisco. Hay gente que lo critica porque no ocluye el flujo sanguíneo, es decir, en caso de que se rompa un aneurisma, no podemos ocluir el flujo sanguíneo para hacer hemostasia. Pero la verdad es que las hemorragias más graves que hemos tenido, y esto está descrito en la literatura, se producen al hinchar un balón y no al introducir un coil dentro de un aneurisma. Nosotros consideramos que complicar un procedimiento introduciendo siempre un balón por si acaso se rompe el aneurisma es crear un problema. Por lo tanto, no consideramos que esto sea un inconveniente. Y a partir de aquí, otras utilidades que le hemos encontrado al dispositivo. Esta surgió por casualidad y, de hecho, en este momento es nuestro dispositivo de angioplastia preferido para tratar espasmos secundarios a hemorragia subaracnoidea. He dicho concretamente espasmos secundarios a hemorragias subaracnoideas. Cuando tenemos que hacer una angioplastia por otra etiología, seguimos utilizando los balones correspondientes. En este paciente que se presenta en esta diapositiva, tuvimos un día antes una rotura de stock de balones de angioplastia y acudió para tratarse un embolismo agudo de una cerebral media derecha. El caso es que el paciente tenía una estenosis crítica de un segmento no habitual en la arteriosclerosis, de un segmento no habitual de la carótida interna cervical. Como no teníamos balones,
decidimos probar con un Comaneci y este es el resultado. La verdad es que lo dilató muy bien. Pudimos pasar el catéter guía, ya que teníamos un Comaneci, intentamos sacar el trombo y tuvimos la suerte de extraerlo. Pero esta imagen me sirve para decir que el Comaneci no es ni mucho menos un dispositivo adecuado para extraer un trombo. Las celdas del Comaneci están muy cerradas, eso es una ventaja para que no se enganchen los coils cuando hacemos un remodeling. De hecho, no se nos ha enganchado ninguno y hemos hecho cerca de 40 procedimientos. Para extraer un coágulo, lógicamente, hay que utilizar un stent retriever. En el caso de Rapid Medical sería el Tiger Triever o cualquier otro dispositivo de otra empresa. En fin, esto fue una casualidad. Este es un paciente, presenta un par de casos de tratamiento de espasmos secundarios a hemorragias subaracnoideas. Es un paciente joven con una hemorragia subaracnoidea grave a consecuencia de la rotura de un aneurisma de la pica derecha. La vertebral derecha era impracticable por el espasmo y otras circunstancias anatómicas y nuestra obligación era entrar desde el lado izquierdo para viajar hasta la vertebral derecha, pero el paciente tenía un espasmo grave del extremo distal de las dos vertebrales y del extremo proximal del tronco basilar. De hecho, la arteria más afectada era la vertebral izquierda. Aquí hay un Comaneci petit abierto y este es el resultado morfológico según un protocolo que tenemos establecido que si interesa, pues luego lo puedo mencionar. Es un protocolo muy sencillo. Este es un paciente que a las 48 horas de intervenirle por un craneofaringioma intraselar desarrolla un espasmo sintomático. Este es un tronco, es un segmento comunicante de la carótida y un sifón carotidio muy estenosado. Aquí hay un Comaneci petit abierto y este es el resultado morfológico y que se acompañaba de un resultado clínico positivo. Y este es el último caso. Es una mujer con una hemorragia subaracnoidea grave a consecuencia de la rotura de un aneurisma de comunicante anterior que embolizamos parcialmente con coils. A la semana desarrolló un espasmo de la cerebral anterior izquierda. Este es un Comaneci petit abierto y aquí vemos el resultado morfológico que se acompañaba también de nuevo con una buena evolución clínica. Y la última aplicación que le hemos encontrado y que comparte con el Tiger Triever es en otro sistema, en otro tipo de patología muy distinta, como es el tratamiento del ictus. Muchas veces a nosotros actualmente la mayor parte de las trombectomías las realizamos por aspiración y como todos sabéis es frecuente que el catéter de aspiración, sobre todo si son de perfil alto, es frecuente que se atasquen en el nacimiento de la oftálmica o si intentamos hacer una trombectomía de una cerebral posterior, hay morfologías de división del tronco basilar que hacen un ángulo agudo y ahí también el catéter de aspiración se suele atascar a pesar de que utilicemos un catéter intermedio y una guía y una microguía. Sustituyendo el catéter intermedio y la microguía por un Comaneci o por un Tiger, no solamente por la capacidad de soporte que tiene el dispositivo, sino porque podemos abrirlo y de esta manera separar el catéter de aspiración del obstáculo, se puede cateterizar la arteria distal al obstáculo y conseguir nuestro objetivo. Y ya estoy acabando y antes de mencionar las conclusiones he querido poner este caso, que es un caso muy reciente, es un caso que tuvimos el viernes de la semana pasada. Es una paciente a la que tratamos de una hemorragia subaracnoidea hace año y medio. Le tratamos con un dispositivo web y el aneurisma se ha repermeabilizado. La repermeabilización de los aneurismas tratados con web habitualmente son muy difíciles de resolver. Es una señora a la que tiene una agenesia del segmento A1 de la cerebral anterior derecha y tenemos un déficit que está en vías de solución. No tenemos un buen servicio de neurocirugía vascular en nuestro hospital. Digo que está en vías de solución, hay una serie de neurocirujanos jóvenes muy interesados en el tema. Lo que decidimos fue colocar un flow diverter, concretamente un Silvista, entre A1 izquierda y A2 izquierda y intentamos dejarlo en el segmento más vertical de la A2 izquierda. Para ello elegimos un modelo 2,25 por 20 milímetros, pero circulaba muy mal dentro de la vaina, fue muy difícil lavarlo, no avanzaba bien en el micro y para no tener el mismo problema elegimos una longitud un poco más corta, un 2,25 por 15. Aquí nos quedó bastante bien colocado, muy bien centrado en el cuello del aneurisma
Y aquí está la guía. Vemos que está rectificada la curva que hace la A2, hace una curva bastante aguda, casi de 90 grados. Aquí está rectificada y justo al retirar la guía, la curva volvió a su lugar casi habitual y a los 15 minutos la paciente empezó a desarrollar un trombo. Se había desarrollado una boca de pez en el extremo distal del dispositivo. Administramos un bolo y una perfusión de tirofibán, pero a la media hora, casi a la media hora, el problema no se solucionaba. Atravesamos el stent con un microcatéter de 17 milésimas de pulgada. A su través pasamos un Comaneci 17. Por el estrés del momento se nos olvidó grabar las dilataciones, la dilatación que hicimos del extremo distal del stent con el Comaneci, pero este es el resultado y la señora actualmente está asintomática en su domicilio. En conclusión, en nuestra experiencia, el Comaneci es un dispositivo versátil en neurointervencionismo, útil en procedimientos de remodeling, de angioplastia e incluso como una guía especializada en soporte. Y sus ventajas principales respecto a los balones de remodeling o angioplastia son la disminución del riesgo de rotura arterial, el mantenimiento del flujo sanguíneo, la estabilidad y el mayor control sobre los mecanismos de apertura y cierre. El dispositivo es apropiado tanto para procedimientos programados como urgentes y su uso exige la antiagregación plaquetaria del paciente. Y desde Pamplona, capital de Navarra, en el norte de España, les invitamos a visitar esta bonita tierra cuando termine la pesadilla en la que nos encontramos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Una explicación muy clara del funcionamiento del Comaneci, pero uno de los temas más importantes y de las conclusiones más significativas, pues me ha llamado mucho la atención pues la eficacia que ha tenido sobre el tratamiento del espasmo vascular, que esos casos que has presentado ahí, ¿no? Que realmente son pues de una eficacia llamativa, ¿no? Yo quisiera preguntarte, aunque tú ya has puesto algo ahí para la cuestión, que es ¿cuál es el protocolo que utilizas cuando realizas el tratamiento del espasmo vascular con el Comaneci? Bueno, como sabéis, antiguamente se instilaba Nimotop durante muchísimo tiempo. Lo que hacemos es poner un poco de Nimotop. Durante aproximadamente 15 o 20 minutos instilamos Nimotop al 50%. Y posteriormente cateterizamos la arteria con el microcatéter correspondiente y hacemos dilataciones de distal a proximal, porque muchas veces, como sabéis, este tipo de espasmos tiene estenosis arrosariadas que afectan a segmentos arteriales bastante largos. Siempre dilatamos de distal a proximal y lo que hacemos es abrir el dispositivo aproximadamente durante 10 segundos, reenvainarlo, retirarlo, abrirlo de nuevo durante 10 segundos y así sucesivamente. Previamente hemos administrado son pacientes que se hacen en agudo, hemos administrado una dosis de aproximadamente 1 gramo de Ingesprin intravenoso. Como sabéis, el ácido acetil salicílico tiene una eficacia muy rápida, aproximadamente en 5 o 10 minutos ya es eficaz. Ese es el protocolo, es un protocolo sencillo, y yo creo que muy útil y muy eficaz. Muchas gracias, Jorge. Antonio Moreno te realiza aquí, no sé si puedes tú acceder ahí a la cuestión que te pone. No, no veo... Bien, mira, la cuestión que te pregunta es... sí, perdona, sí, aquí lo veo, sí. Ahí abajo, ábrela y... dice, la cuestión que te hace es que en relación a la antiagregación, en mi opinión, creo que sin ser obligatoria, sería recomendable administrar aspirina una vez que el dispositivo está abierto. Yo creo que esto ya lo has contestado, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un dispositivo que induce a la agregación plaquetaria y yo creo que es imprescindible antiagregar a los pacientes siempre antes de utilizarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Tienes otra cuestión, pero está contestada también, que pregunta si en el vasospasmo también antiagregas o no, y ya lo has
especificado en tu protocolo, ¿no? Con el Ingesprim 1 gramo. Bien, Edward, ¿alguna cuestión quieres hacerle a Jorge? Sí, cómo no. Felicitaciones por la charla, doctor Olier. Casos muy interesantes. Cuando usted está haciendo la angioplastía con el Comaneci, es un dispositivo que hace uno un clic. ¿Siente alguna resistencia o es más o menos una guía visual como uno determina cuánto dilata el Comaneci? Seguimos siempre el mismo protocolo, no notamos ninguna variación. Cuando se abre el Comaneci, se abre la arteria. Hay que mantenerlo, lógicamente, unos segundos y una vez que se cierra, que se pliega el Comaneci, la arteria permanece abierta y normalmente es al primer intento. Es decir, es una guía visual. Ustedes determinan cuánto lo abren de acuerdo a lo que presumen es el diámetro de la arteria, ¿verdad? Perdón, no había entendido. Es el grado de apertura del dispositivo. Sí. Este dispositivo no se debe forzar su apertura ni en remodeling ni en angioplastia, porque el dispositivo se abre gracias a un hilo que retrae el extremo distal. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de situarlo. Siempre hay que situar el dispositivo más cerca del extremo proximal, tanto haciendo remodeling como haciendo angioplastia, más cerca del proximal que del distal, porque siempre se va a cortar el distal. Y si estiramos mucho del hilo que retrae el extremo distal, podemos estropear el dispositivo. Eso es verdad, no hay un tope que lo impida, pero no hay que forzar. Hay que dilatarlo, hay que dilatar la arteria hasta el extremo que podamos. Desde luego, romper una arteria nunca nos ha ocurrido con un Comaneci y yo creo que es muy difícil que ocurra. En cambio, con balón, tanto de angioplastia como de remodeling, hemos tenido un par de accidentes graves por rotura arterial. Muy bien. Bueno, yo creo ¿Continuamos? que sí, continuamos. Sí. A continuación, el siguiente ponente es el doctor Pavón, desde Medellín, y nos va a hablar, Boris, de aneurismas de cuello ancho, que hemos aprendido con el tiempo. Boris, cuando quieras. Hola, doctor Pumar, ¿me escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes allá. Efectivamente voy a tratar de resumir en estos 20-25 minutos lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo en el manejo de estos aneurismas de cuello ancho. Quisiera agradecer en primer lugar a la sociedad Alcilan, que me permite la participación en este evento, en cabeza obviamente al doctor Pumar, al doctor Pedro Lilic también, que sé que ha estado muy activo en todas estas actividades. Agradecerle a mis compañeros de panel, al doctor Olier, al doctor Yacamán, y por supuesto a Edgar, que también quien me invitó a participar en esta actividad. Mis conflictos de mi declaración de intereses, intentaré revisar de manera retrospectiva y basado en nuestra experiencia algunos puntos claves en el manejo de esos aneurismas de cuello ancho y que trataré de resumírselos de la manera más amigable y más amena posible desde la experiencia en lo que hemos aprendido y de lo que nosotros sabemos acerca del manejo de los aneurismas de cuello ancho. Así como hay conflicto de intereses, también hay un conflicto de ignorancia. Aquí quiero, antes de empezar mi charla, declararme completamente ignorante en técnicas de doble microcatéter. Me declaro completamente ignorante en técnica de waffle. Me declaro ignorante en el uso del Pulse Rider, del Barrel, del E-Clip y una muy baja experiencia, obviamente nada que ver con mis compañeros de panel, en el uso de dispositivos como el Comaneci o el PCONUS. Empezamos a hablar entonces de los aneurismas de cuello ancho, y cuando hablamos de aneurismas de cuello ancho hay múltiples definiciones, ¿sí? Diferentes mediciones geométricas, anatómicas que han tratado de relacionar entonces el fondo con el cuello, la altura con el cuello, el aspect ratio, una cantidad de definiciones, pero lo que sí está claro, y luego de diferentes metaanálisis, es que tenemos que utilizar una definición muy sencilla. La definición más sencilla está en aquella lesión que mide el cuello más de 4 milímetros o en la que tenemos una relación domo-cuello menor de 2, o la sumatoria de estas dos.
Básicamente no tomamos el 1.5, el 1.7 como domo-cuello, sino que para hacer efectos prácticos y de acuerdo con lo que se viene realizando en los estudios grandes hoy en día, es una relación domo-cuello menor de 2. Cuando hablamos entonces de estos aneurismas de cuello ancho, tenemos que diferenciar muy bien que no es lo mismo el aneurisma de cuello ancho de pared lateral, es muy diferente en su comportamiento, en su estrategia, en esencia, al aneurisma de cuello ancho de bifurcación. Y una vez más, también es muy diferente el comportamiento y el manejo si esa lesión tiene historia de sangrado o no. Entonces son completamente distintas. En estos 20 minutos voy a tratar de mostrar la evolución que ha tenido nuestra especialidad, una evolución que se ha caracterizado por la introducción de diferentes tecnologías en el manejo de los aneurismas, pero que básicamente recaen en las siguientes estrategias. Básicamente el coiling, el balón assisted coiling, el stent assisted coiling, la técnica de Waffle, que para algunos inicialmente considerada como una falla terapéutica, posteriormente se convirtió en el precursor de estrategias como el P-Conus, el P-Canvas, el Pulse Rider, ¿sí? La aplicación y uso de los diversores de flujo, la diversión de flujo intraneurismática o flow disruptor y también el Comaneci. Iniciamos entonces con el manejo de los aneurismas de cuello ancho y el coiling. Cuando hablamos del coiling tenemos dos grandes limitaciones. La primera es la presencia de protrusiones a nivel del cuello y la segunda, la gran y famosa temida recanalización. Noten ustedes aquí un aneurisma de la arteria cerebral media de cuello ancho, completamente recanalizado, otra lesión a nivel del tope de la arteria carótida interna o lesiones tan complejas como estas en donde ustedes pueden ver que el paciente tiene ya implantado coils, se intentó el clipaje, se ven clips quirúrgicos, se ve un stent en posición y a pesar de tener stent, coils y clip, el resultado radiológico sigue siendo un resultado muy desalentador. Entonces tenemos que en los aneurismas de cuello ancho, los coils como tal tienen una cantidad de inconvenientes. Específicamente si hablamos de aneurismas grandes o gigantes, Murayama logró demostrar después de 11 años de seguimiento, 11 años, imagínense ustedes la cantidad de pacientes seguidos, que por más que intentemos ponerle coils a un aneurisma, nunca vamos a poder sobrepasar entre un 35 a 40% del volumen completo de la lesión aneurismática. Y fuera de eso, el riesgo de recanalización o de recurrencia puede superar el 50%, él efectivamente encontró 59% en aneurismas gigantes y entre un 45 a 50% en aneurismas grandes. Por lo tanto, esos aneurismas grandes o gigantes de cuello ancho tienen una falla terapéutica enorme utilizando la estrategia de los coils exclusivamente. Por lo tanto, surgen una serie de avances, una serie de ayudas. Inicialmente surgió el balón assisted coiling, que buscaba como estrategia soportar esos materiales, soportar esos coils, pero de una u otra manera también garantizar un empaquetamiento más denso, controlar posiblemente el sangrado y favorecer la preservación de algunas ramas que sean importantes. Como todos saben, el paper original fue publicado hace más de 20 años, en el año 97, por el profesor Moret. Aquí tengo la fortuna de haber podido compartir con él un par de casos. Posteriormente, el paso del tiempo es implacable con todos nosotros. Pero desde esa época, digamos que el manejo no ha variado mucho. Esta es una imagen publicada en el año 97. Noten ustedes una técnica en kissing balón bastante actualizada. Se puede, digamos, hacer exactamente lo mismo el día de hoy y por lo tanto no hay nada nuevo que ver con respecto a los usos de los balones. Esta es una paciente que consultó a una médica que tuvo una hemorragia subaracnoidea por tratarse de un caso en agudo. Decidimos hacerle el tratamiento utilizando esta estrategia. Para esa época utilizábamos balones de single lumen, o sea, de única luz. Aquí noten ustedes cómo hicimos completamente el empaquetamiento del aneurisma, tratando de optimizar la luz verdadera del vaso y poder obtener un adecuado empaquetamiento de la lesión aneurismática. Este es el resultado final. Eso en los aneurismas de pared lateral, digamos que funcionaba bastante bien. En los aneurismas de bifurcación o aneurismas en vasos más pequeños, el manejo de los balones es un poco más complicado aún. Noten ustedes este ejemplo, este es un aneurisma del complejo comunicante anterior con una hipoplasia del segmento A1 derecho. Definimos entonces hacer un abordaje con dobles sistemas. Muy posiblemente si pusiéramos el balón en esta lesión, tendríamos una mala protección del segmento A2 contralateral, por lo que decidimos hacer un cruce completo a nivel del complejo comunicante anterior y proceder posteriormente con los coils. Eso, digamos, es algo
que para todos los que están presentes es algo rutinario, es una técnica eficiente, efectiva, segura, y noten ustedes que tiene muy buen resultado morfológico y radiológico en algunos pacientes. Surgen entonces algunas preguntas interesantes. Una de ellas es si el uso de la técnica asistida con balón incrementa el tipo de complicaciones intraprocedimiento. La segunda pregunta es si los resultados anatómicos efectivamente son mejorados por el uso de estos balones y cuál sería entonces el real papel del balón assisted coiling en los aneurismas de cuello ancho. Estas preguntas fueron magistralmente contestadas en dos grandes estudios realizados durante la primera mitad de este siglo, estudios con centenas o miles de pacientes. Uno de ellos es el Athena, que se utilizó para aneurismas no rotos, y el otro el Clarity, que fue específicamente para aneurismas rotos, en donde el profesor Pierrot estuvo involucrado en estos trials. Y básicamente la gran conclusión es que las técnicas asistidas con balón efectivamente generan una morbilidad adicional en comparación con las técnicas de coil estándar. Los eventos tromboembólicos, si ustedes se fijan ahí, 11.3%, una morbilidad 2.5% y una mortalidad de 1.3%. Es decir, una morbimortalidad combinada de un 3.8% para los pacientes tratados con la técnica asistida con balón. Siguiendo con la evolución de los materiales y la evolución de nuestras estrategias, la técnica asistida por stent, el coil asistido por stent, inicia en la primera mitad de este siglo. Este es el ejemplo clásico, un paciente tratado para esa época se utilizó un Solitaire, que era el dispositivo que teníamos de mayor acceso y navegación. Se utilizó la técnica estándar de stent y coils, pero posteriormente, y gracias a la miniaturización y al perfeccionamiento tecnológico, se han generado otro tipo de estrategias. Muchas de ustedes han utilizado ellas. La más conocida es la técnica de stent en Y. Aquí en Colombia nosotros tenemos un compañero que muchos de ustedes lo conocen, el doctor Jorge Holguín, quien es un amante de esta técnica. Estas imágenes son cortesías de él. Él inicialmente empezó a utilizar la estrategia de poner los stents solos, sin necesidad de entrar en el aneurisma, sabiendo que son stents de alta porosidad. La sola implantación de los stents modifica de forma significativa el ángulo anatómico, la zona de impacto, el wall shear stress, y muchos de estos pacientes presentaban oclusión de la lesión aneurismática sin necesidad de coils. Desafortunadamente no eran resultados muy reproducibles, se caía mucho en algo fortuito y por lo tanto la técnica convencional, introduciendo un microcatéter, haciendo el paso de los dos sistemas, es la técnica estandarizada. Este ejemplo representa muy bien el amor y la pasión que posiblemente Jorge Holguín le ha puesto a los stent en Y. Noten ustedes un paciente con aneurismas cerebrales múltiples. Es un paciente que tiene un aneurisma del segmento M1-M2, pero a la vez tiene otra bifurcación ya en el segmento M2, y él decidió utilizar una técnica muy avanzada, me parece a mí una técnica bien distal, utilizar 2 Ys en el mismo vaso. Aquí está el resultado post inmediato, y este es el resultado 1 año de seguimiento, en donde se observa, aquí estaría el aneurisma más distal en este punto, y aquí el aneurisma proximal, pero vemos que el comportamiento de esos dos stents, que para este caso fueron stent Enterprise, fue un comportamiento bastante benévolo, bastante bueno, no generó ninguna restricción al flujo, ni signos de hiperplasia ni intimal 1 año después de implantar. Para nosotros, sin embargo, el uso de un solo stent, la mayoría de las veces, no como dice ahí que algunas veces, para nosotros la mayoría de las veces es útil para el tratamiento de los aneurismas de cuello ancho, especialmente cuando el cuello no está completamente centrado a nivel de la bifurcación y una de las ramas es la rama predominante a nivel del cuello. Utilizamos lo que en inglés se conoce con la técnica del bulging technique. Para todos ustedes también creo que la conocen, es utilizar un solo dispositivo, tratar de abombarlo al nivel del cuello. Esta es la técnica clásica. Nosotros utilizamos un stent de sistema que navega por sistema 017, como el stent Elvis Junior, y en algunas situaciones, como en este caso, un paciente con una hemorragia, intentamos hacer una técnica de remodeling primero, notábamos que teníamos protrusión de los coils aquí a nivel de esta axila, a nivel del cuello, como ustedes pueden ver ahí. Entonces utilizamos lo que se llama el bailout o la terapia de rescate. A través del mismo microcatéter balón podemos avanzar
el dispositivo de tipo stent con muy buen resultado radiológico. En general, y esta diapositiva es muy importante, cuando comparamos el balón assisted coiling con el stent assisted coiling, nosotros tendríamos que evaluar, primero, presencia o no de complicaciones tromboembólicas. La presencia de complicaciones tromboembólicas ha sido descrita mayor con el uso del balón, 9%. Tasa de oclusión completa en los aneurismas. Por supuesto, el hecho de tener metal que sirva de una u otra manera de scaffold o de plataforma para la endotelización hace que el stent assisted coiling obtenga una tasa de oclusión completa mayor que el balón assisted coiling. Tasa de oclusión adecuada, y aquí es donde empezamos a hablar de ciertos términos, ciertas ambigüedades a la hora de analizar y juzgar nuestro resultado radiológico, pero básicamente se estima que cuando es mayor del 90% de oclusión, tenemos que el stent assisted coiling supera el 90% de oclusión adecuada y el balón assisted coiling el 84%. Tasa de retratamiento mucho más alta en el grupo de los pacientes tratados con balón assisted coiling que el stent assisted coiling. La morbimortalidad en ambos procedimientos muy equivalente, no hay diferencias estadísticamente significativas, fluctúa entre el 2 a 4% para el balón, al 2 al 3% para el stent. Eso en los aneurismas no rotos. En los aneurismas rotos, la morbimortalidad se incrementa, curiosamente se incrementa más en el brazo del balón assisted coiling, porque se estima que las complicaciones intraprocedimiento pueden ser mayores en este grupo del balón assisted coiling. Siguiendo con nuestra progresión tecnológica, llegamos a la era o la utilización de los desviadores de flujo. Y aquí es donde efectivamente tenemos un cambio en el paradigma, un cambio radical en la manera de aproximarnos a los aneurismas de cuello ancho. Yo diría que esto marca un antes y un después en la era endovascular. Durante los últimos 10 años, en la última década, pasamos del pipeline de primera generación con todas las limitantes que muchos de ustedes conocieron a tener un portafolio mucho más amplio de dispositivos que de una u otra forma buscan ser más amigables a la hora de la navegación, a la hora de la entrega, a la hora de facilitar el procedimiento y, cómo no decirlo, a la hora de reducir las complicaciones asociadas al procedimiento. Entre ellas, las complicaciones más temidas, que son las complicaciones tromboembólicas, y de ahí que muchas de las compañías se estén enfocando hoy en día en hacer ciertas modificaciones, algunas a través de modificaciones químicas, otras modificaciones mecánicas, tratando de disminuirle el perfil de trombogenicidad a los dispositivos. Indudablemente, los aneurismas de cuello ancho, localizados proximalmente, representan la indicación mayor para este tipo de dispositivos. Todos sabemos y todos tenemos casos como este, en donde un solo dispositivo genera una respuesta radiológica inmediata como la que ustedes pueden ver ahí a la derecha y posteriormente un proceso de cicatrización muy bueno en donde el aneurisma desaparece por completo, el vaso se aprecia completamente reconstruido y lo que uno busca es que efectivamente no se genere mucho fenómeno inflamatorio a nivel de la pared, no hayan signos de estenosis o hiperplasia neointimal. Eso en los aneurismas grandes y gigantes, pero aneurismas pequeños de cuello ancho también son una muy buena indicación para esta tecnología. Noten ustedes aquí entonces cómo un solo dispositivo perfectamente colocado a nivel del segmento supraclinoideo es suficiente para ocluir el aneurisma y garantizar la permeabilidad de los ramos colaterales, entre ellos la arteria oftálmica, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. Este es en el seguimiento donde no se observa signos de hiperplasia neointimal. Estos dispositivos a lo largo del tiempo han mostrado ser de mucha versatilidad. Este es un ejemplo clásico, un paciente con un antecedente de aneurisma de aorta abdominal. Decidimos abordarlo por vía radial porque no se podía por vía femoral. Utilizamos directamente un sistema 5 French, directamente un catéter de acceso distal 5 French, y esto nos permitió llegar hasta la arteria carótida primitiva izquierda. Noten ustedes la tortuosidad anatómica. Estamos navegando directamente el catéter 5 French, lo logramos posicionar en la región petrosa, identificamos la lesión aneurismática y tradicionalmente esto lo podemos hacer hoy en día. Hace un par de años no era posible hacer eso, la navegación intraneurismática con el mismo dispositivo. Anteriormente era que navegar con otro microcatéter, hacer una serie de intercambios, muchas veces utilizar un retriever como técnica de anclaje. Hoy en día podemos tener la versatilidad que con el mismo desviador, con el mismo dispositivo, anclado de forma distal, nos permite
realinear la anatomía, hacer una rectificación de toda esa tortuosidad, recapturar nuevamente el dispositivo y reposicionarlo en el lugar que consideremos más adecuado, como en este caso. Todo utilizando un único sistema. Recuerden que es a través de un sistema 5 French por vía radial. Aquí entonces tenemos el resultado post inmediato, donde obviamente tenemos la típica y clásica retención del medio de contraste, y posteriormente el control 4 años posteriores se muestra una adecuada oclusión de la lesión aneurismática. Todo esto para decir que esta versatilidad se ve en este tipo de efectos, que como todos sabemos siempre el doctor Lillig los ha categorizado como un defecto segmentario que compromete los 360 grados de la pared del vaso. Hoy en día se puede navegar a través de la lesión aneurismática, vuelvo y digo, con el mismo microcatéter, no es necesario utilizar sistemas de intercambio. Aquí navegamos casi 720 grados en la lesión aneurismática y se haciendo un dispositivo de 45 milímetros, es decir, el más largo disponible para esta lesión. Entonces noten ustedes cómo el dispositivo comienza a abrirse distalmente, realineamos la anatomía utilizando el mismo dispositivo y finalizamos implantando y liberando completamente el dispositivo. No está funcionando aquí este video. Bueno, el dispositivo en posición. ¿Qué hemos aprendido también? Hemos aprendido que en esos aneurismas gigantes de cuello ancho se puede hacer, y con signos de ruptura, lo mejor es hacer un tratamiento por etapas. Es decir, tenemos una lesión como esta, paciente con sangrado, una hemorragia Fischer grado 4, utilizamos una primera estrategia con coils, posteriormente, y como era de esperar, aneurisma gigante, recuerden el 60% de recanalización, encontramos luego de 3 meses esta lesión, ya en ese momento, luego de la fase aguda inflamatoria, decidimos implantar un dispositivo desviador de flujo. Noten ustedes, hacemos un solo dispositivo corto, noten el jet, la cantidad de sangre que llena esa lesión aneurismática. Nos preocupaba un poco que el resultado angiográfico no fuera a ser lo suficiente utilizando un solo dispositivo, pero un año después del tratamiento queda demostrado el efecto diversor de estos dispositivos al mostrar una oclusión del aneurisma completa. No hay la menor entrada de sangre ni de contraste a la lesión aneurismática y con un solo dispositivo fue suficiente. Por lo tanto, y como una conclusión inicial, en los aneurismas de cuello ancho de pared lateral se puede decir que el problema está resuelto, ¿sí? Obviamente, siguiendo algunas consideraciones, el problema se resuelve con los desviadores de flujo. No hay duda de eso. El problema continúa es en los aneurismas de cuello ancho de bifurcación, principalmente por 2 razones. La primera razón es que efectivamente el cuello de la lesión aneurismática no va a quedar completamente cubierta por el dispositivo y por lo tanto existe incertidumbre de si el aneurisma se va a trombosar o no. Y la segunda, algunas ramas o a la rama que quede yaileada o que quede cubierta por el dispositivo puede presentar alguna complicación. Este caso es un caso muy representativo realizado por mi compañero, por el doctor Juan Mejía, en donde noten ustedes, es un caso muy exigente, es un aneurisma de bifurcación, pero la división superior en el lado izquierdo, es decir, la más importante, noten ustedes que tiene un perfil muy pequeño, muy difícil para cateterizar, muy difícil para pensar en implantar un stent ahí, teníamos mucho temor, no es un caso para web, no es un caso para otro tipo de estrategia, se definió utilizar un dispositivo desviador de flujo. Noten ustedes cómo este es el resultado inicial y 2 años más tarde, tenemos un remodelado espectacular del vaso, como lo pueden ver ustedes acá, ¿sí? 2 años más tarde. La lesión se remodela completamente. Este es otro ejemplo, un aneurisma más pequeño, pero de muy mala relación domo-cuello, casi piramidal. Es un aneurisma muy complejo para la parte endovascular, ¿sí? Porque posiblemente hubiera que utilizar una técnica en Y, con un acceso difícil a esta rama superior. Se decidió entonces implantar un dispositivo desviador de flujo. Nosotros en el momento exacto, a nivel de la bifurcación, antes de liberar el dispositivo, somos muy estrictos con la elevación de las cifras tensionales, ¿sí? Así como con las malformaciones somos estrictos con la hipotensión. En estos aneurismas de cerebral media somos estrictos con la hipertensión. Aquí terminamos de liberar el dispositivo. Este es el control final en API lateral. Se aprecian todas las ramas.
la división superior e inferior se ven permeables. Aquí está el control final, pero curiosamente en el seguimiento vemos que se ve el stent, ciertos signos de hiperplasia neointimal leve, y la división superior, la rama que veíamos acá, desaparece. Por fortuna, asintomática. Nosotros cuando escuchábamos esto de que eran asintomáticas, nos daba cierto escepticismo, pero la realidad es que la mayoría de las veces la oclusión o la desaparición de la rama efectivamente sí es asintomática. Aquí tenemos otra lesión compleja, un aneurisma también de bifurcación, de cuello ancho, que compromete la división superior a nivel de la lesión aneurismática. Es de altísima complejidad para técnicas convencionales, técnicas con stent, técnica con coils exclusivo. Decidimos entonces utilizar un dispositivo desviador de flujo. En este caso utilizamos un pipeline. Noten ustedes aquí, este es el post inmediato. Aquí como queda cubierto con un pequeño pipeline toda la lesión aneurismática. Y también nos llama la atención que en el control inicial se observa desaparición, obviamente del aneurisma, pero también de la rama asociada. También, por suerte, el paciente completamente asintomático. Entonces, las diferentes series han revelado que el manejo de los aneurismas de bifurcación con desviadores de flujo aún se asocia a mucha incertidumbre y la eficacia, por lo tanto, no es completamente estandarizada, muy posiblemente una eficacia menor en comparación con los aneurismas de pared lateral. Aquí es importante entonces que el manejo de flow diverters en aneurismas de cuello ancho de bifurcación presenta unos rangos completamente variables dependiendo de la serie que usted lea. Los riesgos de tromboembolismo fluctúan entre un 9 a 20% de fenómenos tromboembólicos. La tasa de oclusión, imagínense ustedes aquí, tasas de oclusión completa en algunos reportes de un 33% versus algunos otros autores que reportan 95%. Existe demasiada variabilidad. Oclusión o anormalidades en las ramas. Imagínense que puede ir desde un 35 hasta un 73% de anormalidades asociadas a la implantación de un dispositivo desviador de flujo. De ellas, oclusión asintomática, el 30%, una tercera parte de los pacientes, sintomática hasta el 3% de los casos. Y la morbimortalidad también muy variable, con unos rangos extremadamente amplios, entre un 2 a 16%. Esta variabilidad, ¿qué nos indica? Nos indica que estamos todavía necesitando mucho más hechos concretos, necesitamos una información mucho más sólida. Parte de lo que estamos haciendo, estamos jugando con la suerte y con el azar, y no debería ser así. Deberíamos identificar cuál sería el mejor dispositivo para esa situación, cuáles son las condiciones hemodinámicas óptimas para esa situación, cuáles son las condiciones óptimas de antiagregación para esa situación, y no usarlo de forma indiscriminada. Entonces, cuando hablamos de aneurismas de cuello ancho de bifurcación, surge la pregunta, ¿tenemos suficientes herramientas? Pues posiblemente la respuesta es no. Ya hemos hablado de los aneurismas de cuello ancho en bifurcación, procedimientos muy complejos, alto tiempo de exposición radiológica, y por lo tanto son necesarios otros elementos que nos ayuden a mejorar los resultados. Ya el profesor Olier nos habló acerca del Comaneci. Este dispositivo se llama el Pulse Rider. En lo personal, y ojalá nadie de la compañía me esté escuchando, me parece que no va a tener ni tiene cabida en el armamentario endovascular, pero pues el año pasado y el año antepasado se hicieron algunos trials con el dispositivo. No le veo mucho futuro. Un dispositivo bien interesante, el PCONUS 2, muy versátil. Me parece que tiene un nicho interesante para el manejo de las aneurismas de cuello ancho, especialmente ahora la versión con HPC, que va a reducir todavía más los fenómenos embólicos, y muy posiblemente con monoterapia sea suficiente. Sin embargo, el gran avance aquí en este campo son los disruptores de flujo o los desviadores de flujo intrasacular. Entre ellos arranca un nuevo protagonista que es como un nuevo actor, que sería el web. El web es un dispositivo bastante sofisticado, a pesar de externamente lucir un poco rígido, es un dispositivo extremadamente flexible, que se puede adaptar a diferentes anatomías. No necesariamente se tiene que buscar el aneurisma ideal para web. El web puede adaptarse a la lesión aneurismática,
pero el principio es el mismo, tratar de exponer la mayor cantidad de superficie metálica hacia la base de la lesión aneurismática. Este dispositivo actúa por un fenómeno de compresión lateral y de ahí que es muy, muy importante, por no decir que el punto crítico, la adecuada medición. Yo estimo que las diferentes fallas terapéuticas que reporta la literatura, que reportan algunos autores con el web, radican en un problema o una falla en la medición. Si el paciente se le mide adecuadamente, se toma el dispositivo de la adecuada talla, el dispositivo es un dispositivo bastante favorable, bastante bueno. Caso típico, un aneurisma de cuello ancho. Aquí no me voy a detener mucho en esto, las diferentes configuraciones que tiene el dispositivo, cómo el dispositivo al momento final le podemos generar una compresión. Esa compresión, recuerden que es hecho de nitinol, esa compresión la podemos sostener durante unos 5 o 10 minutos si estamos viendo alguna protrusión hacia el vaso padre, y una vez liberado el dispositivo, esa protrusión, si se siguen los pasos adecuados, esa compresión se mantiene, no se revierte. Aquí entonces vemos primer minuto, tercer minuto, cuarto minuto y cómo el resultado final muestra una oclusión inmediata. Este es el control a los 2 años. Aquí estaba el dispositivo y tenemos un grado de oclusión, grado B, que se considera una oclusión adecuada. Aneurismas de cuello ancho como este, en donde sería necesario utilizar técnicas más complejas, muy posiblemente un P-conus pudiera ser una muy buena estrategia, una técnica en Y pudiera ser otra buena estrategia, pero tenemos un muy buen resultado con un dispositivo como este, con unos tiempos de exposición y unos tiempos del procedimiento muy cortos. Este es un aneurisma realmente complejo. Yo digo que es complejo por varias razones. Noten ustedes la morfología, ¿sí? Es un aneurisma que para el intervencionismo tiene una muy mala relación domo-cuello, casi piramidal. Tenemos unas ramas de la arteria cerebral media asimétricas, tenemos un segmento M1 muy corto y tenemos una transición. Si quisiéramos implantar un stent desde una de las ramas a la carótida interna, la transición sería muy poco adecuada y el stent no quedaría muy bien ajustado. Noten ustedes aquí, avanzamos un dispositivo de este tipo web. Aquí lo estamos liberando, aquí una vez liberado, este es el resultado angiográfico inicial y noten ustedes un año de seguimiento, cómo el vaso se observa en una muy buena posición, adecuada permeabilidad de las ramas distales y el aneurisma que antes estaba ya no se encuentra, con un grado de oclusión muy adecuado. Aneurismas más distales, como este aneurisma que muestra un sangrado en el segmento A2 a 3, arteria pericallosa, con muy buena, con un cuello muy ancho, también una configuración piramidal, ¿sí? Es una muy mala relación domo-cuello y un solo dispositivo, como ven ustedes ahí, este es el post inmediato, ocluye completamente la lesión aneurismática. El circuito posterior, obviamente, siempre por vía radial. Aquí noten ustedes un aneurisma al tope de la basilar. Esto también, digamos, el resultado angiográfico inicial. Este es un nicho bien importante antes de terminar, en donde hemos venido trabajando, incursionando, que son los aneurismas de la arteria cerebelosa superior. Son aneurismas que nosotros consideramos muy buenos candidatos para este dispositivo. Si bien el dispositivo está hecho para aneurismas de bifurcación, este ángulo que se genera en la arteria cerebelosa superior es un ángulo en donde el dispositivo anda bastante bien, ¿sí? Ya tenemos 9 pacientes tratados con este dispositivo en este lugar, los 9 casos con muy buenos resultados. Para algunas lesiones de estas muchas veces es necesario utilizar técnicas combinadas de stent coils, utilizar desviadores de flujo en esa región que ustedes saben que puede tener problemas por el tema de las perforantes. Boris, vamos cerrando para darle paso a Pablo, por favor. Ok. Perdón. Bueno, este es un caso bien interesante, un aneurisma de pared lateral, pero noten ustedes el resultado con el dispositivo, muy bien. Aquí solamente para hacer énfasis en que las tasas de mortalidad con el dispositivo incluso han sido reportadas del 0%, con muy baja morbilidad y unas tasas de oclusión entre un 75 a 85% en los diferentes estudios. Este es un dispositivo que entra a competirle al web. Digamos que básicamente, por así decirlo, sería medio web con unos resultados al menos positivos en los estudios iniciales. Voy a hablar de estos tips y termino rápidamente. Unos tips rápidos para enfrentar los aneurismas de cuello ancho. Cuando utilizamos la técnica de balón, es muy importante inflar el balón antes de entrar al espacio intradural, ¿sí? Eso te garantiza seguridad, ver cómo infla y desinfla el balón, si quedó bien preparado o no el balón, primer punto.
Segundo, cuando utilicemos técnicas de balón, es importante tener en su mente cuáles son los coils que van a utilizar y tratar de utilizar la mayor cantidad de coils mientras el balón esté inflado. Es decir, yo no recomiendo la técnica de inflado y desinflado secuencial, sino que recomiendo inflar el balón y tener previamente analizado el aneurisma y tener un supuesto de los coils que vas a utilizar y tratar de empaquetarlo lo más rápido posible mientras el balón esté inflado. Tercero, recomiendo sí o sí la técnica de J-Link en comparación con la técnica de atravesar la malla del stent. Cuarto, si es posible la doble antiagregación, todos los pacientes que van a ser llevados a procedimiento electivo que vengan con doble antiagregación, porque nunca se sabe qué va a ser necesario utilizar. Quinto, es necesario y fundamental entender muy bien la anatomía, conocer y definir muy bien la proyección de trabajo, específicamente con el web. Esta imagen que se llama transparencia es fundamental a la hora de definir la estrategia con estas herramientas. Ser obsesivo con los detalles, ahí está la diferencia, los detalles de una rama, los detalles clínicos, los detalles anatómicos del paciente. No hay ninguna duda que los aneurismas de pared lateral, los desviadores de flujo, son la solución. Un solo dispositivo es suficiente en la mayoría de los casos, por no decir que en el 100% de las veces. Utilizamos nosotros Brilinta o Ticagrelor o Prasugrel, que hemos venido cambiando también, específicamente en estas situaciones. Aneurismas de la cerebral media, aneurismas del circuito posterior, aneurismas con antecedente de hemorragia, como aquellos blood blister-like, o en aquellos lugares en Latinoamérica en donde no hay disponibilidad del Verify Now. Por favor, hagan ese cambio y van a ver que sus complicaciones tromboembólicas se reducen de forma significativa. Incrementamos la presión sanguínea, como mencioné anteriormente, exactamente al momento de cruzar la rama durante la implantación del desviador de flujo. ¿Cuánto? Mínimo un 25%. Si se puede más, no hay ningún problema. Evitamos el uso de dispositivos largos. Por favor, no utilicen estos dispositivos largos. El riesgo de complicaciones se incrementa de forma significativa. Obviamente es fundamental y mandatorio conocer la compatibilidad de sus sistemas, saber qué cabe y qué no cabe por los sistemas de acceso que estás utilizando. Hay diferentes tablas para eso, pero es fundamental conocer cada uno de sus implementos para en un momento determinado plantear la mejor estrategia. Rápidamente, profesor Edgar, ya termino aquí. 4 aneurismas, 4 morfologías, 4 posibilidades terapéuticas. Hay una diversidad enorme. En cada una de ellas no existe la mejor respuesta. El primero se trató con balón asistido por coils. El segundo se trata con un aneurisma en Y, técnica en Y. El tercero se trata con técnica de web. Y el cuarto se trató con un flow diverter y técnica de coils. Es decir, que fueron 4 estrategias distintas, 4 soluciones para 4 problemas, estos realizados por nuestro equipo durante el último año, lo que indica que no existe una única solución, no existe un único método de tratamiento. Combinamos entonces una muy buena efectividad haciendo el tratamiento lo más simple posible, diferenciando que es simple, es diferente de fácil, que es necesaria una curva de entrenamiento para poder llegar a ser un maestro y a poder llegar a esa maestría y tener mejores resultados. Gran conclusión como neurointervencionista, se tienen 3 opciones. Negarse al avance de la tecnología, continuar en su zona de confort y utilizando exactamente los mismos coils, el mismo balón que vienes utilizando hace 15, 20 años, o tratar de avanzar e intentarlo. En la vida hay 2 tipos de personas, aquellos que se rinden y aquellos que basados en su propia opinión generan su propia experiencia. Muchísimas gracias, por favor cuídense cada uno de ustedes, gracias por la atención, disculpen que me extendí un poco, pero el tema era largo. Muchas gracias, Boris. Muy interesante la charla. Realmente fue una revisión completa de lo que es el tratamiento de aneurismas de cuello ancho. Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a continuar con Pablo Yacamán. Él es un neuroradiólogo del Hospital Regional de Concepción de Chile. Sigue Pablo, por favor. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Pablo Yacamán, neuroradiólogo de Chile, en Concepción, que es una región que queda a 500 kilómetros más o menos de Santiago, que es la capital. Tengo una población como de 260.000 habitantes y el hospital
tiene población que puede recibir más o menos 1 millón de habitantes de las distintas comunas que se resuelven patología en este hospital. Yo soy radiólogo y me formé en neuroradiología en el Instituto de Neurocirugía en Santiago. Básicamente hoy día les voy a mostrar la experiencia que tengo en relación al uso del dispositivo. El primer caso lo hicimos el año 2018. Son 8 casos en total que hemos resuelto de esa forma. 5 mujeres, 3 hombres, entre los 50 y los 89 años, 4 pacientes con hemorragia subaracnoidea, 7 aneurismas cerebrales y un aneurisma renal gigante. En casos electivos hemos usado Plavix y aspirina, y en los casos de urgencia solamente anticoagulación, manteniendo una CT entre 250 y 300 segundos. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de complicación con los pacientes en relación al uso del dispositivo. Básicamente estos son ejemplos. Una mujer de 65 años que era tía de un neurólogo que presentó una cefalea ictal con una hemorragia Fischer tipo 1, Wolfram Dilation 1. Aquí básicamente se ve un aneurisma comunicante posterior bastante irregular, lobulado, en el cual aquí accedimos, utilicé un catéter, un benchmark, un Comaneci 21, un Headway 21, y con distintos coils. Aquí lo que se puede lograr ver en detalle es la capacidad del dispositivo de adaptarse muy bien a la pared, y ahí hay algunas pequeñas maniobras que se pueden hacer en cuanto a cómo uno forzar o no el dispositivo a que se adapte mejor al cuello. El sentido es tratar de dejar parte del dispositivo cerca y el microcatéter generar cierto grado de forzar al dispositivo a que se pueda abrir de buena forma. Y aquí uno ve que es un dispositivo bastante estable, que a diferencia de lo que pasa con algunos balones que se movilizan en el procedimiento, básicamente uno lo mantiene abierto a la medida que uno estima conveniente para mantener los coils dentro del saco neurismático, y de esa forma nunca recuerdo que se haya movido en forma significativa, manteniendo solamente la apertura en forma gradual para saber cómo uno lo quiere dejar. El mismo paciente controla a los 8 meses, aquí tenía otro aneurisma al otro lado, y el aneurisma tratado con algunos artefactos de los coils pareciera tener un pequeño remanente, que yo creo que tiene en relación a este componente del tercio proximal cercano al cuello, que probablemente falta un poco más de relleno, y que se correlaciona con los datos crudos de la secuencia geográfica en resonancia, que me parece que es un pequeño remanente o reorganización del aneurisma. Y la paciente anduvo bien, no tuvo ningún inconveniente, el procedimiento tampoco. Segunda paciente, es una también familiar de médico, la mamá de una colega anestesista que llegó por una hemorragia subaracnoidea de alto grado con un aneurisma silviano roto, con un hematoma, y que se vio en la angioTAC que tenía varios aneurismas. Se resuelve el aneurisma quirúrgico de urgencia, y posteriormente al periodo de su hemorragia, un periodo del vasospasmo, etc., esperamos por lo menos un mes para tratar este aneurisma. Es un aneurisma bien complejo, de un cuello muy ancho, aproximadamente unas 6.7 milímetros, medía aproximadamente 20 milímetros el aneurisma, en su diámetro mayor. Un aneurisma en un vaso parental bien dismórfico, algo bien dilatado, alcanzaba aproximadamente los 5 milímetros en su parte más ancha, asociada a otro aneurisma pequeño y segmento cavernoso. Por lo tanto, las opciones, en este caso en particular, tiene varias opciones. Me pareció a mí, dada la situación, o sea, las características del aneurisma, poder tratarlo con el dispositivo del Comaneci y ver la evolución en el tiempo para eventualmente, en un segundo tiempo, si es que era necesario, tratarlo con un diversor de flujo. ¿Ya? Entonces el acercamiento para este paciente que hicimos, lo tratamos, pusimos un shuttle, una baila larga 6 frames con un Navian, y posteriormente usamos el Comaneci 21 y coils. Pusimos 11 coils. Esta paciente previamente fue antiagregada 5 días antes con Plavix y aspirina, con un Verify Now de un 70% de inhibición de agregación plaquetaria. Eventualmente si te podía existir alguna complicación, lo único disponible en ese momento eran
en el hospital, porque este fue un momento del pic de la pandemia, entonces no disponíamos de mucha material, porque está en general todo concentrado en Santiago, tenemos que pedir, o tiene que ir un representante con el material, por lo tanto teníamos de respaldo una Eclino si es que era necesario. Y como ustedes pueden ver, la guía distal se ve bastante bien, es muy fina, muy traumática, la visibilidad del dispositivo es muy buena, no produce mayor resistencia al abrirlo, al cerrarlo, al manipularlo, y es bastante adaptable y estable, digamos. Y este es el resultado posterior al tratamiento, donde se ve una voluminosa malla de coils, donde hay una oclusión bastante adecuada del aneurisma. La paciente tampoco presentó complicaciones ni en el procedimiento ni post procedimiento. El tratamiento de doble antiagregación se mantuvo por lo menos 10 días y después lo suspendí y tampoco presentó ningún problema. El control es un control precoz para ver cuál era el comportamiento del aneurisma. Le hice una resonancia, una angioresonancia. En este lado se ve parte del aneurisma que es con el artefacto del clip. Al otro lado además tiene un aneurisma de segmento cavernoso grande. Y el grado de oclusión fue bastante bueno. Me queda la duda si efectivamente tiene un pequeño remanente en la base proximal. Sin duda hay que hacer un control geográfico cuando cumpla los 3 meses del tratamiento y la cosa de la pandemia esté más calmada. Pero fue un caso que resultó exitoso sin inconveniente. Y el último caso, que aunque yo no me dedico al tema periférico, sí, un colega nefrólogo intervencional me mostró el caso y me pidió si encontraba alguna opción terapéutica que pudiéramos hacer por vía endovascular. Se trata de una paciente de 50 años, mujer, que con dolor en un flanco derecho se estudia con un TAC de abdomen, que muestra un aneurisma renal, que posteriormente se estudió selectivamente con una angiografía, y lo que mostró fue un aneurisma efectivamente gigante, cercano a los 3 centímetros, con una displasia fibromuscular de la arteria renal asociada. Entonces, ¿qué decidimos? Y me pareció también una buena opción poder intentar probar y usar el dispositivo Comaneci para las características de este aneurisma. También tuvo antiagregación previo al procedimiento, 5 días con Verify Now adecuado. Como pueden ver acá, se adapta bastante bien y uno puede manipularlo para que el acortamiento se produzca y el dispositivo se adapte bien en relación al cuello para que pueda contener los coils. Como se dan cuenta, el microcatéter está bien introducido dentro del aneurisma, de hecho está en la parte proximal, y posteriormente se siguió rellenando, se utilizaron varios coils, fue de acceso radial, se utilizó un Navion 6, y coils de tipo hydroframe y coil detach de Cook, que generan un buen volumen de llena dentro del aneurisma. Posterior o sea, ya terminado el procedimiento, esto es básicamente como se puede ver, cómo se puede adaptar el dispositivo. Este fue el final del procedimiento, que se ve que pareciera haber algún llene residual, pero la verdad que ya el microcatéter se estaba saliendo, por lo tanto decidimos dejar hasta ahí el procedimiento sin comprometer las ramas lobarias del riñón, para un quimograma homogéneo. Esto fue con anestesia local, la paciente despierta con asistencia anestésica y evolucionó favorablemente. Control que realizó el colega nefrólogo, a los 6 meses se ve una oclusión completa del aneurisma con una paciente sin complicaciones post-tratamiento. Y el parenquimograma se llena de forma homogénea. Como les digo, este es un caso para mí insólito, o sea, inusual de hacer. Yo como me dedico a la neuroradiología, pero efectivamente el dispositivo funciona muy bien y se adapta bastante bien al cuello, siendo un dispositivo bastante estable y sencillo de utilizar. Básicamente eso es lo que le quería mostrar, y muchas gracias por permitir la participación en el seminario. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación. Vamos a hacer un par de preguntas para el panel. Una de las preguntas que yo les tenía, y saco a colación este estudio que lo había mencionado con el profesor Ollier,
es sobre el estudio o el tratamiento de aneurismas rotos en agudo, aneurismas de cuello ancho. ¿Qué protocolo usan ustedes? Esta es una pregunta para Pablo, Jorge y Boris. ¿Qué protocolo lo usan? En el Comaneci, por ejemplo, hay una serie muy grande de Sirakov, del grupo de Bulgaria, que utilizaron el Comaneci en 118 aneurismas de cuello ancho y no usaron antiplaquetarios. Ellos dicen que tuvieron un porcentaje de complicaciones de 5.9% y tuvieron una oclusión inmediata del 70%. Este es el estudio publicado en Neurocirugía. Entonces, podemos empezar con el profesor Ollier. Sí, el primer caso que se hizo en España con Comaneci y la empresa aconsejaba que no se antiagregara a los pacientes, lo hizo el doctor Javier Maso en San Sebastián y sufrió un fenómeno de trombosis desde del dispositivo que pudo llegar a ser grave. El problema se solucionó, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que siempre que se introduce un cuerpo extraño dentro de un vaso, un cuerpo extraño que va a estar durante un tiempo abierto, es imprescindible antiagregar a los pacientes. Y en cuanto al protocolo de antiagregación, nosotros damos clopidogrel 75 miligramos y ácido acetilsalicílico 100 miligramos 7 días antes de la intervención. Pero hemos comprobado, hacemos un tromboelastograma, no hacemos un test previo, hacemos un tromboelastograma justo antes de dormir a los pacientes y hemos observado que la respuesta al clopidogrel es negativa, es menor del 30% en más del 90% de las personas. Es decir, yo creo que el clopidogrel no es un medicamento eficaz y la mayor parte de las veces lo que hacemos es sustituirlo por ticagrelor, una dosis de carga de 180 miligramos sublingual y a continuación se duerme al paciente. Y este cambio de protocolo ha permitido que tengamos muy pocos ictus posoperatorios. Previamente teníamos bastantes. Pero en agudo, ¿cómo lo manejan, profesor Ollier? Perdón, sí, en agudo es verdad, lo he dicho para pacientes programados. En agudos lo que hacemos es inyectar 1 gramo de Ingesprin intravenoso que equivale a medio gramo de ácido acetilsalicílico. La aspirina tiene un efecto prácticamente inmediato en lo que se refiere a la agregación plaquetaria y lo que también hacemos es desplegar el Comaneci y plegarlo cuando no es necesario. Es decir, lo volvemos a plegar después de introducir cada coil y vemos el resultado. No es como el balón, como ha explicado el doctor Pavón, que evidentemente cuando se hace un remodeling con balón conviene mantenerlo abierto el menor tiempo posible y programar los coils que se van a poner. Estoy totalmente de acuerdo con él. Con el Comaneci esto no es necesario, tú puedes reenvainar y volver a desplegar el dispositivo sin ningún problema. Me gustaría hacer un par de comentarios a mis compañeros. Si me puedes dejar luego, Edgar, pues estaría encantado de hacerlo. Sí, pasemos con Boris a ver cómo ellos manejan en agudo y de ahí cerramos si quiere con usted, profesor Ollier. ¿Cómo hacen ustedes en agudo, Boris, con aneurismas de cuello ancho? Bueno, complementando un poco lo que decía el doctor Ollier, obviamente al momento de tener el diagnóstico, identificar el tipo de aneurisma, la morfología, la complejidad, digamos que podemos definir si va a requerir o no un stent como técnica definitiva en ese momento. Hemos migrado mucho al uso del ticagrelor, bien como mencionaba el profesor Ollier, 180 miligramos en dosis en bolo antes de dormir el paciente. Si por alguna razón o circunstancia cuando nos encontramos un blister-like o un aneurisma que efectivamente demanda la implantación de un stent en agudo, utilizamos Agrastat 2B3A, una dosis de 25 microgramos por kilo intravenoso. Luego seguimos con una infusión a 0.15 microgramos kilo minuto, ¿sí? Digamos que utilizamos un esquema muy similar a lo que utilizan los cardiólogos. Entonces, nos movemos entre esas dos medicinas, entre el Brilinta y entre el Agrastat. No consideramos el uso del clopidogrel en dosis de carga, ni cargar con 300 o 600 miligramos, no.
Pero efectivamente, como mencionáis, si es un aneurisma gigante de cuello ancho, dependiendo de la condición clínica del paciente, hemos aprendido que es mejor estabilizar en la fase aguda, poner un par de coils o tratar de estabilizar la lesión con coils y retomar en un segundo momento el tratamiento definitivo. Ya, si definitivamente nos vamos con una estrategia de balón assisted coil en la fase aguda, es clave que vamos por un empaquetamiento muy denso. Ahí sí es clave y quiero que quede ese mensaje. Si usted tiene un paciente con un aneurisma roto y está utilizando técnica de balón asistido por coils o finalmente implantas un stent, aquí el empaquetamiento sí es clave. Hay que ponerlo lo más denso posible. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Pablo, ¿ustedes cómo manejan el aneurisma de cuello ancho en agudo? Cuando es necesario quizás poner un stent, hacemos lo mismo que el doctor Pavón, con Agrastat. Así lo manejamos. No disponemos de aspirina endovenosa en Chile y en los casos electivos sí usamos Plavix. Cada vez estamos cambiando más al Brilinta por lo mismo de la resistencia, pero contamos con Verify Now dentro de nuestra unidad para poder ir midiendo la inhibición plaquetaria. Pero efectivamente, si en caso en agudo, aneurisma roto, que probablemente necesite un stent, utilizamos la Agrastat endovenoso. Interesante. Nosotros usamos Agrastat, pero sin bolo. Hacemos solo el mantenimiento de 0.1 miligramos por kilo. ¿Usted quería comentar algo, profesor Ollier? Y bueno, me he referido a la antiagregación con Comaneci, pero estoy totalmente de acuerdo con el Tirofiban para cuando uno va a colocar un stent, un dispositivo que va a quedar permanentemente. Quería comentar al doctor Pavón, decirle que, bueno, cada aneurisma es diferente. Nosotros sí tenemos experiencia con PulseRider, hemos hecho 21 casos con muy buenos resultados. Hay aneurismas en los que no hemos encontrado otra opción. Con Web tenemos también mucha experiencia. Junto con el doctor Maso hemos puesto más de 150 dispositivos, pero es verdad que las repermeabilizaciones son difíciles de tratar porque así como el PulseRider, el Peconus te permiten volver a entrar dentro del aneurisma, el Web es realmente un desviador de flujo y tiene una red tan tupida que es imposible, es muy difícil de arreglar. Mencionar el Contour es un dispositivo prometedor. Y hay un dispositivo que no se ha mencionado, que es el NEXTEN, que yo creo que tiene un gran futuro. Es un dispositivo que combinaría la embolización con coils es algo parecido a lo que hace muchos años utilizamos los que somos más mayores, el Trispan, pero perfeccionado. Yo creo que es un dispositivo que en agudo puede ser excelente. Y en cuanto al doctor Yacamán, me ha gustado mucho el caso que ha presentado del aneurisma renal. Yo me he referido al Comaneci en tratamiento de aneurismas cerebrales, en procedimientos neurointervencionistas, y he excluido hablar de patología vascular periférica, pero posiblemente esto se lo tendría que plantear la empresa que lo fabrica y hacer algún dispositivo de tamaño mayor que podría ser útil en arterias hepáticas, esplénicas, etcétera, etcétera. Ya digo, es algo que a mí me escapa, pero posiblemente pudiera ser útil en otros tramos de la anatomía humana. Enhorabuena a mis compañeros, que me ha gustado mucho lo que han dicho y he aprendido cosas. Gracias. Sí, las presentaciones están muy bien y hemos tenido realmente unos conferencistas de toda Latinoamérica, ¿no? Ha estado reflejado todo el continente y España. Solo nos faltó Portugal. Profesor Pumar, Sí. ¿algún comentario, pregunta? Sí, bueno, felicitar a los panelistas. Yo creo que el webinar ha tenido un nivel excelente, con una serie de presentaciones muy didácticas. Y bueno, vamos un poco cortos de tiempo, pero me gustaría hacer una pregunta a Boris. Me ha gustado mucho, me ha interesado mucho sobre la navegación intraneurismática del dispositivo del Flow Diverter. ¿En cuántas veces has realizado, en cuántos casos has realizado este tipo de navegación? Y si siempre ha sido efectivo o no, o cuáles han sido los mayores inconvenientes que has encontrado en la navegación intraneurismática, Boris. Bueno, doctor, se refiere a los giros dentro del Sí. aneurisma. Ah, bueno. Digamos que
todos los que crecimos utilizando el Marksman, sabemos la dificultad que daba hacer eso con ese microcatéter, ¿sí? O un vasco, ¿sí? Era muy difícil tratar de hacer esas maniobras. Yo pienso que la tecnología de los nuevos sistemas, como la familia Phenom o el clásico Headway, nos permite hacer eso con mayor seguridad y mayor tranquilidad. Obviamente ponemos una curva, digamos, en forma de J, lo tradicional, no la cerramos mucho, no hacemos mucha cola de cerdo, por así decirlo. Navegamos las vueltas que sean necesarias, ¿sí? Obviamente esto queda más restringido para aquellos casos no rotos. Lo hemos hecho en aneurismas rotos también, pero pues obviamente con un nivel de estrés y de adrenalina mucho mayor durante el procedimiento. Pero la clave es que generalmente siempre se encuentra la salida, ya es muy raro, es muy infrecuente, pues yo no recuerdo en los últimos 5 años tener un aneurisma que no haya podido pasar, ¿cierto? Se pueden pasar todos los aneurismas. Y una vez distal, también, como le digo, los dispositivos nuevos nos permiten generar el anclaje utilizando el mismo diversor. Antes utilizaba yo o un trevo de 3 o un solitaire pequeño y eso generaba pues más costos del procedimiento. Entonces, no hemos tenido dificultades de complicaciones de tipo hemorragias, rupturas, no, nada de eso. Pienso que estos dos sistemas, como te menciono, para mí, pues en lo personal, el Headway 27 o el nuevo Phenom funcionan bastante bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el webinar y agradecer a todos los asistentes su presencia y nos veremos el próximo viernes en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, hasta luego.